Bueno, como ustedes saben, el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social se dedica a pensar Chile en el largo plazo, y para eso en esta oportunidad tenemos el honor de tener con nosotros al Premio Nacional de Medicina, el doctor Otto Dörr, un famoso psiquiatra no solo en Chile, sino que en Europa también. Él estudió medicina en la Universidad de Chile, después estuvo vinculado con España y sobre todo con Alemania, donde desarrolló sus estudios profundamente, y con país con el cual está vinculado hasta el día de hoy. Así que, Otto, nosotros estábamos muy interesados en saber un poco lo que ha pasado, analizar la sociedad chilena, analizar la juventud, cómo ha afectado toda esta escalada de violencia que hemos visto en los últimos 3 meses, y queríamos ver desde un punto de vista científico, un punto de vista médico, un punto de vista psicológico, psiquiátrico, un diagnóstico sobre la juventud chilena y sobre la sociedad en general. Pero antes de eso, queríamos que tú nos contaras un poco sobre ti mismo, sobre tu trayectoria académica, antes de entrar en el tema propiamente tal. Mira, yo soy provinciano, nací en Curicó, mi papá era médico en Curicó, cirujano, jefe de cirugía, y mi abuelo alemán tenía una fábrica de cerveza artesanales en Curicó. Qué interesante. Mira. Llegaron a Curicó por una casualidad, en fin. Quien llegó a Chile fue el padre de mi abuelo, que era físico, doctorado en física. Qué interesante. Contratado por el gobierno de Balmaceda en 1890. Qué curioso, miren qué interesante. Y con mi abuelo, niño, puber, de 12 años, algo así. Y mi abuelo estudió ingeniería y cuando estaba y piano, tocaba muy bien piano en el conservatorio, y cuando estaba en medio de los estudios su padre muere de un infarto y se tiene que hacer cargo de la familia, suspende los estudios y arma este negocio ahí en Curicó, esta pequeña fábrica, ¿no? Y también se consiguió una patente de una bebida alemana que se llama von Zeppelin. Von Zeppelin. Zeppelin. Y se vendía en toda la zona. Graf von Zeppelin. Graf von Zeppelin, que se vendía en toda la zona. Después del año 44, cuando rompe Chile con Estados Unidos, le expropian y se queda con todo las cervecerías unidas. ¿Y qué año fue esto? 44. Mi abuelo murió en 49, perdón, en 44 fue esta expropiación. Y ahí está, y creo, sospecho, por lo que yo recuerdo del sabor, que la actual Biltz es la heredera de esa bebida que fabricaba mi abuelo en Curicó. Bueno, mi abuelo es un personaje muy interesante. ¿Y tu propia trayectoria académica, brevemente, porque tenemos muy poco tiempo? No, mira, estudié en la Universidad de Chile Medicina. Para poder entrar a medicina, que era muy difícil, había que tener muy buen bachillerato, entonces mi padre me mandó interno a San Ignacio los últimos 3 años del colegio, de manera que yo tuviera una mejor preparación, y efectivamente me fue muy bien en el bachillerato, así que 32 puntos de 35. Qué fantástico. Con lo cual entré sin ningún problema. Una pequeña anécdota entre medio. El examen de admisión, pues uno entraba a medicina con el bachillerato, pero también un examen de admisión. Y el examen de admisión no consistía en preguntas sobre biología, ni matemáticas, ni nada, sino que le leían un ensayo y uno tenía que hacer un ensayo sobre ese ensayo. Mira. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y de los 800 candidatos para ver tu capacidad de análisis, de lógica, y de redacción, y letra, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí quedé en medicina, bien, estudié toda la carrera y me interesó la psiquiatría porque unía humanidades con ciencias naturales. Y ahí terminado el año, terminamos los estudios, alcancé a estar un año aquí en Chile, pero me casé y me dio ganas de irme a Europa, y entonces me fui con una beca a España. En España tuve un famoso profesor, Juan José López Ibor, la mayor figura de la psiquiatría hispanoparlante en la historia. Y de ahí me postulé a una beca a Alemania y seguí en Alemania, donde hice toda la carrera entera, los 4 años de psiquiatría. Y ahí hubo un profesor muy famoso, que Tellenbach, Hubertus Tellenbach, que era un filósofo, psiquiatra,
poeta, era un hombre completo, fue un modelo para todos, no solamente para mí, para mis niños también. Bueno, para los que no saben, Otto Doer, que tiene 6 hijos, tiene una familia extraordinaria donde todos son científicos, artistas, músicos. Él me invitó un par de oportunidades a la casa de sus hijos y vi a sus nietos tocando piano, tocando violín, una hija cantando ópera, de una forma extraordinaria. O sea, ahí me di cuenta que es una familia como de otro nivel, ¿eh? Así que te felicito en ese aspecto. Pero entremos en materia directamente, que es lo que nos convoca. ¿Cómo ves tú la sociedad chilena? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hemos derivado a este nivel de violencia que no se ha visto en otras partes del mundo y que está desarrollándose actualmente? Háblame sobre la sociedad en general. Después vamos a concentrar un poco en la juventud. Mira, te voy a hacer un análisis un poco histórico. ¿Ya? Yo viví varios periodos en Alemania, pero hay un periodo que viví desde el principio del 78 hasta el 81. En Alemania. En Alemania, sí. Después como profesor invitado ya. Sí. Me había formado antes, había hecho el doctorado después también. Sí. Y después volví como profesor invitado. Telemas me llamó. Ya. Estaba por jubilar, entonces quiso que yo lo acompañara los últimos años. Qué bien. Claro. Y vuelvo a Santiago y me encuentro con el tema de la contaminación del aire, que se había disparado. El 81. 81. Sí. Y me empiezo a preocupar, y incluso escribí algunos artículos, organicé un seminario en la Universidad de Portales sobre el tema. Traje un físico, que este físico habló por primera vez en Chile en el año 87 del fenómeno del cambio climático, del aumento de la temperatura. Eran los dos temas, el tema de la contaminación de Santiago. Bueno, y ahí me recordé mis pocos conocimientos del griego, que los griegos usaban la misma palabra para decir aire y espíritu. Pneuma. De ahí tenían cosas tan vulgares. Aire y espíritu, mira, ya. Cosas tan vulgares como neumáticos, por ejemplo, pero neumotórax. Pero pneuma es aire y es espíritu. Entonces, un idioma tan rico como el griego, que tenía 20 palabras para decir estar triste, 20. No sé cuántas para decir mirar, que son 12. Está la mirada del vencedor, la mirada del vencido, etc. Cada forma de mirar tiene una palabra. Este idioma tan rico tenía una sola palabra. Y empecé a escribir sobre el tema por qué se estaba ensuciando el aire, o dejábamos que se ensuciara el aire, cuando eso era como que se ensuciara el espíritu. Y empecé a advertir de que esto podía tener consecuencias a futuro. Psicológicas, sociales. Claro. No sé si psicológica, pero en la sociedad, sí. Sí. Bueno. Y luego vino el tema del lenguaje. Empiezo a observar el deterioro del lenguaje. En los chilenos. Cada vez peor, cada vez mayor invasión por groserías del lenguaje cotidiano. Al principio era nada más que los hombres, después empezaron las mujeres, los niños. Entonces, alguna vez estuve ahora se leía de un colegio ahí en Presidente Razo, del colegio Verbo Divino, me acuerdo todavía, en la luz. Un buen colegio, ya. Un buen colegio, estupendo colegio, tengo algunos de mis nietos ahí, y oí el lenguaje espantoso de los niños del recreo, ¿no? Sí, no, a la salida. Ya. Entonces empecé a preocuparme esta cosa del lenguaje. Entonces, el lenguaje, espíritu, aire sucio, espíritu que se ensucia, lenguaje que se pierde. Y ahí escribí el año 92, por ahí, un artículo que fue muy comentado, incluso algunos colegios lo reprodujeron, lo ponían en las paredes, que se llamó El lenguaje degradado. Donde hablo de este problema, ¿no? Y que el lenguaje es lo que nos diferencia como especie, que no podemos descuidarlo, pues sin lenguaje no hay espíritu, no hay nada, se produce una involución, etc. Y eso fue en el 92, y de ahí en adelante seguía hablando del tema del lenguaje. Y luego vieron ya los años 2000 y tantos, empecé a escribir en el Mercurio
algunos artículos. Estaba viendo todos tus artículos aquí, es un montón, ¿no? Esa es una parte nomás, pero te traje todo lo que tiene que ver con el tema, más o menos, ¿no? Alcohol y juventud, graffiti, conducta antisocial, educación y lenguaje, respeto a los dioses, lo que pasa en Zapallar, juventud, Estado y educación, televisión, cultura y posmodernidad, el fenómeno del descontento, rostro e identidad, drogas, política y salud, drogas y posmodernidad. Después aquí que dice delincuencia, signo de una grave enfermedad social. Sí al autocultivo, entre comillas. Sí al autocultivo, ¿eh? Ya, okay. Era la frase que yo critico, con la cual se autocalificó en esa época, 2-3 años atrás, la Feria del Libro, haciendo una alusión a que sí al autocultivo de la marihuana, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, de la marihuana. Y hacían el juego de palabras como así, entonces yo discuto, la legitimidad de ese tipo de propaganda y cómo se había permitido por la gravedad que tiene todo el tema de la marihuana. Por el daño de la marihuana, ¿no? Entonces, tú has visto, bueno, hay otros temas más que he tratado ahí, como violencia y enfermedad mental, etcétera, y otros más, pero son todos. Lo que pasa es que los médicos estamos acostumbrados a observar signos y síntomas, ¿no? Entonces, también observamos a la sociedad, no solo al enfermo que tenemos delante. Y me llamó la atención primero el aire sucio, después la pérdida del lenguaje, etcétera, etcétera. Y después empezó a observar el tema del abuso de la marihuana, cada vez mayor, que se va perdiendo la percepción de riesgo, en fin. Llegamos a las cosas más dramáticas que te puedes imaginar. Pues, aquí tienes tú el consumo entre los 21 y 22 años es 54%. En Chile, que es de lo más alto del mundo, ¿no? Mucho más alto. Aquí están las cifras de todo el mundo, las tengo aquí. Ya. Chile es lejos el que más consume tabaco y marihuana en toda. Aquí está tomado América, desde Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, etcétera. Hay diferencias, pero dramáticas, por ejemplo, con Bolivia, con Perú. Perú tiene el 2% de la población que consume, y nosotros tenemos 30 y tantos, entre la juventud, perdón. El total de la población es más todavía, ¿no? Aquí está esto es la prevalencia anual. Esto es aquí tú puedes ver. Ya, perfecto. Mira lo que es Chile. Claro. Bueno, a ver si alcanzamos a mostrarlo acá. Claro, aquí está Chile, que es lejos el más grande del mundo. Entonces, a pesar del desarrollo económico que se vio en el gobierno militar y después de la concertación, hay un deterioro enorme en el comportamiento, en los valores, en las drogas, en el lenguaje. Y después viene ya. La cosa se va agravando. El aire de Santiago y en las grandes ciudades. Pero el aire ha mejorado bastante. Ahora sí. En los últimos, desde el Transantiago. Ya. La gente ha reclamado mucho con el Transantiago, pero el Transantiago ha tenido dos ventajas. No, y la exigencia de los filtros de los autos, claro, que ha sido cada vez más duro. También. Bueno, el hecho que desde el 2004 que se implementó el Transantiago, o 6 por ahí, o 7. O sea, eso tiene algo bueno el Transantiago. Ha disminuido la mortalidad por accidentes de buses. Mataban los buses en Santiago 400 personas al año. Claro, hay mucha agresividad, sí. Y ahora ya no aparecen, casi nada. Y luego el aire, como te digo, que se ha mejorado. Pero viene el otro problema, empiezan las manifestaciones del 2011 de los jóvenes y empiezan las profanaciones. Y eso sí me parece gravísimo. Pues hay varios artículos del tema y porque la profanación, fíjate, de sitios religiosos y de imágenes religiosas es algo rarísimo, pero rarísimo en la historia. Es un deterioro valórico muy grave en la sociedad absoluto, chilena, es una falta especialmente de a la juventud. Pero fíjate que el tema es tan grave
porque implica el no distinguir el espacio sagrado del espacio profano. Y esta distinción empieza con el hombre, con el Homo sapiens, hace 100.000 años. Junto con aparecer el lenguaje racional, ¿no es cierto?, el lenguaje simbólico. Antes existía un lenguaje durante 1.000.000 de años que se fue desarrollando un lenguaje lentamente de tipo emocional, ¿no? Onomatopéyico, imitaba los sonidos de la naturaleza. Al gallo se le decía kikiriki, al gato miau, por decirte, ¿no? Pero eran capaces de transmitir mensajes directos, pero no frases abstractas, ¿no? La estructura sujeto, verbo y predicado no existió sino hasta alrededor de 100.000 años. Digo alrededor porque se sabe eso por los dibujos. En la medida que hay un dibujo hay lenguaje. Y la cueva más antigua tiene 94.000 años. Y curiosamente se encuentra en Israel. El origen de todo. Bueno, entonces aparece el lenguaje, y junto con la aparición del lenguaje el hombre empieza inmediatamente a distinguir lo profano de lo sagrado. Hay tribus muy primitivas que descubrió el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss en Brasil, que vivían en el paleolítico más primitivo, y que ellos vivían en las aldeas, las tenían en los claros de bosque, y las rucas, o como se llamen, las viviendas muy primitivas, estaban justo en el perímetro donde empezaba el bosque, y en el centro tenían siempre una estructura redonda y abierta al cielo, ¿no?, que mostraba la comunicación con lo sagrado, ¿no? Yeah. Siempre distinguió el hombre en lo sagrado de lo profano. Entonces, que nuestra juventud haya sido capaz de arrastrar una imagen de Cristo algunos años atrás, del año 13, por ahí, en una manifestación, o ahora lo volvieron a hacer con la iglesia de la calle Providencia. Eso es un asunto, pero muy, muy dramático. O sea, nada de lo que venga después me extraña. O sea, ni que hayan rayado profanado al general Baquedano, otra profanación terrible que tampoco ha existido. A Carlos Condel en Valparaíso, Arturo Prat, Valdivia, a todos nuestros héroes. Eso yo lo encuentro gravísimo. Entonces son síntomas de una grave enfermedad social. Una grave enfermedad social. Más allá de lo político y lo ideológico, ¿eh? Mucho más allá. Sí. Fíjate que yo estudiaba movimientos similares en otros lados y nunca hay profanaciones. Todo este movimiento de las chaquetas amarillas no han profanado ni un monumento, ni un templo. E incluso uno de los movimientos de rebeldía más grandes que había, que fue un movimiento del musulmán en Londres, hará unos 8 años atrás, cuando estaba Cameron, que fue muy duro, quemaron cosas así, neumáticos, en fin. Pero ahí no solamente no hubo profanaciones, tampoco hubo asaltos a los... Pero el Islam sí ha hecho quema de iglesia en Europa. ¿Eh? ¿Dónde? En Europa. Claro, pero claro. Sí, pero la quema en la iglesia entera. Claro. Pero no profanan el símbolo religioso. Sí. Eso es más grave todavía. O sea, profanar una imagen de Cristo es una cuestión gravísima. No ha existido ni siquiera en las guerras religiosas. Claro. Entonces, de ahí mi preocupación, de ahí todos estos artículos que he ido escribiendo sobre el tema del respeto a los dioses. Ese artículo que se llama Lo que pasó en Zapallar, no sé, le pusieron ese título, pero el título era más bien Respeto a la Virgen, porque fíjate que la Virgen María, de todos los mitos que han acompañado la historia del hombre, es el más bello, el más dulce de todas, las historias más lindas que puede haber. Imagínate, compárala con los dioses precolombinos, que exigían 10.000 vírgenes al año. Claro, y asesinatos masivos. Claro. O comparar con la estrictez de Alá, por ejemplo, con la omnipotencia del Dios de Moisés.
la Virgen María, la dulzura, la impotencia absoluta, ¿ya? Y profanar esa imagen. Es gravísimo. Claro, todo lo que representa. Gravísimo. Sí. Ahora, desde el punto de vista de la evolución histórica de Chile, me gustaría que en el segundo bloque, nosotros estamos terminando ahora el primer bloque de 20 minutos, en el segundo bloque hablemos un poco sobre la evolución de la historia de Chile y cómo Chile se desarrolla culturalmente, económicamente, y después cómo decae, y después vuelve a desarrollarse, ¿sí? Pero cómo se combina el desarrollo económico con el desarrollo valórico y cultural y social, y bueno, en este caso de las virtudes o las desvirtudes. Eso lo vamos a ver en el bloque inmediatamente siguiente.